Saludos y bienvenidos a este canal Cristiano Presbiteriano. En el día de hoy vamos a continuar con la serie que venimos trayendo hace ya como 2 semanas atrás, y es acerca de la importancia de la iglesia local. El primer video que yo hice, un video rapidito que lo que duró fueron como 13 a 14 minutos, pues yo estaba hablando acerca de lo importante que es ser miembro de una iglesia luego de que una persona se convierte. Y es por la sencilla razón de que la palabra establece en Hechos capítulo 2, verso 47, que cuando el Señor salva, ese mismo Dios que salva añade a ese salvo a la iglesia. Y eso lo dice Hechos 2:47, dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, no podemos hablar de salvación si a la misma vez no hablamos de que a esa persona que Dios salva la añade a una iglesia local. Eso es lo que establece la Biblia. Así que no existe tal cosa como un cristiano sin iglesia. Y eso yo lo dejé claro en ese video. Luego de ese video hice otro video tratando de probar el mismo punto, pero utilizando la metáfora del cuerpo humano. Y eso es lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12, 13, 14 y verso 18 en específico. Y ese verso 18, yo les indiqué en ese momento que es bien parecido a Hechos 2:47. Cuando usted busca Hechos capítulo 2:47 y lo compara con 1 Corintios capítulo 12, verso 18, usted se da cuenta que son bien similares. Porque ese versículo 18 dice que Dios coge esos miembros y los añade al cuerpo. Es una forma diferente de decir lo mismo del libro de los Hechos. Y en ese video pues probamos a través de esa metáfora del cuerpo humano que nosotros cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en miembros de un cuerpo. Y es por esa razón, aparte de muchas otras, que nosotros no podemos ser cristianos aislados. Nosotros pertenecemos a un cuerpo porque somos miembros de un cuerpo. Nosotros de manera individual no somos el cuerpo de Cristo, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y tenemos que estar donde está el cuerpo, reunido. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, en este video voy a tratar de seguir probando lo mismo, pero ahora con una metáfora totalmente diferente y muy antigua. Y es la metáfora de la madre iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese término, madre iglesia. ¿De dónde viene ese término? ¿Viene de la Iglesia Católica Romana? No. Ese término no es católico romano. No es católico romano. Aquí yo tengo un libro, Las obras completas de Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago es un padre de la iglesia del siglo III. Y este padre de la iglesia escribió un tratado sobre la unidad de la iglesia. Un tratado que yo les recomiendo que lo lea, muy importante. Se titula así mismo, sobre la unidad de la iglesia. Y en este tratado, él dice las siguientes palabras. Dice, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Si alguno pudo salvarse fuera del arca de Noé, entonces también podrá hacerlo quien esté fuera de la iglesia. Pero quiero hacer énfasis en esa primera parte. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Cipriano de Cartago en el siglo III. Bien importante frase. Una manera distinta para tratar de despertar las conciencias de las personas de la necesidad y la importancia que es ser miembro de una iglesia. Ahora bien, ¿de dónde viene esta frase de madre iglesia? ¿Será bíblica? Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 26. Libro de Gálatas, capítulo 4, verso 26. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En este pasaje bíblico y en estos capítulos de Gálatas, el apóstol Pablo está hablando de esa alegoría que nosotros conocemos, de Sara y Agar, que Agar pues simbolizaba
lo que es el Israel que confía en la ley para salvación. Y Sara, pues tipificando a la iglesia, los cristianos que confiamos en Cristo para salvación. Y entonces es en ese contexto donde él dice estas palabras, que la Jerusalén de arriba, hablando de la iglesia, claramente la Jerusalén de arriba es la iglesia. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 3, Hebreos capítulo 12. Todos esos pasajes bíblicos muestran de manera clara que cuando se habla de la Jerusalén celestial, espiritual o la Jerusalén de arriba, se refiere a la iglesia. Y aquí dice que la Jerusalén de arriba, o sea, la iglesia, es madre de todos nosotros y es libre. Interesante. Ahora bien, aparte de este pasaje bíblico, ¿cómo nosotros podemos probar de forma más contundente que ese término madre iglesia es un término correcto y bíblico? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente forma. ¿Cuáles son las características que tiene una madre? Si las características de una madre también las tiene la iglesia, pues entonces ahí nosotros podemos probar que ese término es correcto. ¿Cuál es la primera característica que tiene una madre? Pues una de las primeras cosas que una madre padece, que por eso es madre, es que sufre dolores de parto. Y eso de que sufre dolores de parto, al engendrar hijos, lo podemos identificar en la iglesia también. Mire cómo dice aquí este capítulo 4, donde nosotros estamos, pero en vez del verso 26, el verso 19. Mire cómo dice. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice que el apóstol Pablo sufre dolores de parto. Bien interesante. La iglesia, el pastor, los ancianos de la iglesia, los miembros de la iglesia como tal sufre dolores de parto. ¿A qué se refiere con que sufre dolores de parto? O sea, en la práctica, ¿qué es eso de que sufre dolores de parto? Bueno, cada vez que la iglesia tiene que soportar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras aflicciones, nuestros problemas, cada vez que la iglesia tiene que soportarlos, cada vez que la iglesia tiene que clamar los unos por los otros, en todas esas actividades en las que la iglesia se ve involucrada a favor de los hermanos de la iglesia, a eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice que la iglesia sufre dolores de parto. Y mire cómo dice el texto. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que esos dolores de parto no cesan hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que vemos esa primera característica de la iglesia, que es la misma que una madre tiene, que sufre dolores de parto. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda característica de una madre? Una madre sufre dolores de parto y luego una madre engendra, que por eso es madre. Una madre engendra hijos. Ahora, ¿podemos ver eso en la iglesia? La iglesia engendra hijos. Vamos a buscar la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, verso 15. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Y vamos a ver esa segunda característica que una madre tiene de que engendra hijos. Vamos a verla en la iglesia también. Mire cómo dice 1 Corintios 4, verso 15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Y este pasaje bíblico es bien importante, porque no solamente dice que la iglesia engendra hijos, sino que te dice cuál es el medio por el cual la iglesia engendra hijos. Y por eso es que no todo el que se llama iglesia puede engendrar hijos. Y eso ya lo vimos en el video anterior. Usted puede buscar en mi canal. Hay un video que se titula Las marcas de la iglesia verdadera.
Y la primera marca de una iglesia verdadera es que predica el evangelio, la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está dejando claro, dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Cuando una iglesia predica el evangelio, esa iglesia engendra hijos por medio de ese evangelio. Porque el Espíritu Santo utiliza el evangelio como medio para salvar a las personas. Una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia estéril, que no puede engendrar hijos, no puede hacerlo, porque no predica el evangelio y por lo tanto pues no es iglesia. Así que eso es bien importante. Ahí usted ve la importancia de predicar el evangelio verdadero, para que entonces la iglesia pueda engendrar hijos espirituales. Muy importante. Así que, número 1, una madre sufre dolores de parto, lo vemos en la iglesia. Número 2, una madre engendra hijos, y lo vimos ahora también, que la iglesia engendra hijos. Ahora vamos a la característica número 3 de la iglesia como madre espiritual. Una iglesia cría a sus hijos. Mire qué interesante esta parte. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Y en esta ocasión voy a utilizar la versión Biblia de las Américas. Dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Mire qué interesante. Aquí el apóstol Pablo nuevamente compara a la iglesia como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Exactamente lo mismo que una madre natural. Así es que, ¿de dónde viene ese término madre iglesia? Lo estoy probando aquí por la palabra, no solamente con el texto bíblico de Gálatas, sino a través de esas características que tiene una madre. Una madre sufre dolores de parto, engendra hijos y cría. Los cría. Somos criados por la madre iglesia. Interesante. ¿Se está dando cuenta hasta ahora de la importancia de ser miembro de una iglesia local? Porque ¿qué hijo puede crecer naturalmente y de manera saludable si no está bajo la crianza de su madre? Es la que lo ama. Interesante. Así que vamos a la cuarta característica de una madre. A ver si la podemos hallar en la iglesia. Y es que una madre alimenta a sus hijos. Bien importante. Vamos a ver esa característica en la iglesia. A ver si la iglesia también se ve que alimenta a sus hijos espirituales. ¿Y con qué los alimenta? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Mira qué interesante lo que dice aquí. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este pasaje también, pasaje clave. Dice que deseemos como un niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí vemos que la iglesia es la que da esa leche espiritual. Por eso es que usted tiene que ser miembro de una iglesia y permanecer en esa iglesia, porque es esa iglesia la que le va a dar la leche espiritual predicada en el púlpito, para que usted pueda alimentarse y pueda crecer espiritualmente hablando. Interesante. Ahora vamos a ver Primera de Corintios capítulo 3, verso 2. Con estos pasajes estamos probando la metáfora de lo que es madre iglesia. Eso es lo que estoy intentando hacer. Primera de Corintios capítulo 3, verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía.
En la madre iglesia no solamente vemos que ella nos alimenta con leche, sino que se supone que a medida que pasa el tiempo, nosotros maduremos espiritualmente y entonces seamos capaces así de comprender las verdades más profundas de la palabra de Dios. Pero, como en toda iglesia, siempre va a haber unos miembros que no crecen como deberían crecer. Y es porque descuidan los medios de gracia o quizás descuidan lo que es congregarse. Y eso hace que no crezcan como deben crecer. Y entonces, aquí dice el apóstol Pablo que os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, ¿a qué se refiere con eso de vianda? Vamos a leer el pasaje de Hebreos que nos va a arrojar un poquito más de luz en este asunto. Hebreos capítulo 5, verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Aquí el apóstol Pablo lo que está enseñando es que cuando usted nace espiritualmente y se une a una iglesia y es miembro de una iglesia, usted recibe la leche espiritual. Pero la palabra de Dios, la comprensión que nosotros tenemos de la palabra de Dios en el momento que nos convertimos, pues es una comprensión limitada porque somos recién convertidos. Pero una vez pasan los años y nosotros escuchamos sermones y estudios bíblicos, se supone que la comprensión que tengamos de la palabra vaya madurando y vaya creciendo. Pero hay hermanos en la iglesia que llevan muchos años y todavía están de leche espiritual, en el sentido que el apóstol está diciendo, o el escritor aquí de Hebreos. Por eso es importante utilizar los medios de gracia, asistir regularmente a la iglesia y estar pendiente a los estudios bíblicos de nuestra iglesia local para que nosotros lleguemos a la madurez espiritual de comprender las cosas más profundas de la palabra y no quedarnos como inexpertos. Y eso es bien importante. Y por eso es que la iglesia nos cría y nos brinda ese alimento espiritual que nosotros podemos tener para crecer espiritualmente. Pero también está de nosotros ser diligentes y permanecer unidos en esa iglesia para nuestro crecimiento. Bien importante. Así que, resumimos, la iglesia sufre dolores de parto como una mujer natural, engendra hijos, cría hijos, nos alimenta con leche espiritual y cuando ya llevamos más tiempo en el evangelio, con alimento sólido, que es la misma palabra de Dios, pero es la comprensión de esa palabra la que nos hace madurar en el evangelio. Y en último lugar, la última característica que puse es que aparte de todo eso tan bonito, ¿qué otra cosa hace una madre con los hijos? Los disciplina. Los disciplina cuando hacen cosas indebidas, se portan mal. Y eso también lo vemos en la iglesia. Porque como dije en el video anterior de las marcas de la iglesia, una de las marcas de la iglesia es que la iglesia ejerce la disciplina eclesiástica cuando uno de los hermanos de la iglesia comete un pecado escandaloso o un pecado público. Ejerce la disciplina. Y eso lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 18. Los pasos que el Señor nos enseñó que debemos dar cuando hay un hermano de la iglesia que comete un pecado público, escandaloso. Y es la iglesia la que ejerce esa disciplina. Y eso lo vemos claramente en Mateo 18, pero solamente vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8. Mateo 18 lo puede buscar usted en su casa y compararlo con este pasaje bíblico que voy a buscarle. Hebreos capítulo 12, versos del 6 al 8. Dice, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aunque nosotros sabemos que ese pasaje se refiere a la disciplina directa de Dios a nuestras vidas, pero es un pasaje que también se puede aplicar, si lo comparamos con Mateo 18, se puede aplicar con el hecho de que la iglesia disciplina a los miembros. Por eso es que es importante, vuelvo y hago el énfasis, por eso es que es importante ser miembro de una iglesia, porque es en la iglesia donde recibimos esa disciplina que es para nuestro bien, porque la disciplina no es para destruirnos, la disciplina no es para destruir a los miembros de la iglesia, la disciplina es lo que se busca, lo que busca la iglesia con los miembros al disciplinarnos es que esa persona se arrepienta y se restaure. La restauración del cristiano es lo que se busca cuando se ejerce la disciplina, que a muchas personas no les gusta la disciplina, pero la disciplina, cuando llegan esos momentos de pecados escandalosos o públicos, la disciplina es para restauración. Bien importante. Y eso que lo hace una madre natural, también lo hace la madre iglesia. Así que no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Y ya lo pudimos probar a través de la palabra de Dios, todos esos pasajes bíblicos. La iglesia es el diseño de Dios para la vida cristiana. Y la iglesia es esa madre espiritual que nosotros necesitamos y tenemos que estar unidos a ella. Bien importante. Si usted ve, y quiero terminar con esto para que usted reflexione. Si usted viera un hijo, un niño por ahí solo, ¿qué es lo primero que usted se pregunta? Usted dice, pero ¿dónde está la madre de ese niño? Se supone que ese niño esté con su madre. Si nosotros decimos eso de los niños, ¿verdad? De manera cotidiana, si usted va al mall y usted ve un niño que está solo, lo primero que le viene a la mente a usted es, ¿por qué ese niño no está con su madre? ¿Dónde está la mamá de ese niño? Entonces, si nosotros podemos captar eso en la vida cotidiana de que un niño tiene que estar con su madre, porque es con su madre que ese niño está protegido, está criado, está alimentado. Si nosotros podemos captar eso, ¿por qué no lo podemos captar en el ámbito espiritual? Que si nosotros somos hijos de Dios, necesitamos una madre que nos críe, que nos alimente, que nos sostenga. Y ya yo probé por medio de las escrituras que la Biblia establece que la iglesia es nuestra madre espiritual. Y por eso debemos estar con ella. Y si la iglesia donde tú estás tiene las tres marcas, que es la palabra de Dios, los sacramentos y la disciplina eclesiástica, si la iglesia donde tú estás tiene esas tres marcas, esa es una madre espiritual y debes estar unido a ella y no separarte de ella. Así que Dios les bendiga y seguiremos más adelante haciendo videos parecidos a estos relacionados a la importancia de congregarse. Dios les bendiga.